la cena, hermano. Bendito el Señor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Búsquense allí en el libro de Efesios, hermanos, en el capítulo 5, vamos a leer del versículo 21 hasta el 33. Vamos a estar meditando en esta noche. Espero que esta enseñanza, hermanos, les sirva, ¿verdad?, a usted. Voy a preparar aquí primero. Gloria al Señor. Cuando lo tengan todos listos, contestan con un amén. Aleluya. Dice su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el Señor es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también a los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo, con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Pónganme las manos del Señor. Yo sé que al pasar a este lugar, pues siempre necesitamos, ¿verdad?, la fortaleza del Espíritu Santo. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia para bendecirte, para adorarte, para darte gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso, y siempre nos das cosas buenas, Padre, para que nosotros podamos disfrutarlas de ellas. En esta hora, Señor, me presento delante de ti, me pongo en tus manos, esperando, Padre, que esta palabra sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Que seas tú, Padre, colocando una palabra, Padre, que pueda ayudar y que sea de bendición, Padre, para su vida. Hoy, en esta noche, mi Cristo amado, que sea el Espíritu Santo tocando, Señor, aleluya, y también arreglando lo que quizás es necesario arreglar, mi Cristo glorioso. Oh, te doy gracias también, Señor, aleluya, porque nos has permitido esta noche para ser participantes de tu palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos se aprendieron el texto? ¿Amén? Hermana Esperanza. Amén, qué bonito dice este texto, ¿verdad? Quizás este día solo se va a referir un poco más al esposo, ¿verdad? Porque dice: maridos, amad a vuestras mujeres como así Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Santo. El tema, hermanos, a desarrollar en esta noche es cómo debe de ser el trato entre el esposo. Hermanos, hemos leído la palabra
temor de Dios. El matrimonio, hermanos, es algo sagrado, algo que Dios lo instituyó, hermanos. Voy a poner esto acá. Lo instituyó, hermanos, en una forma divina, ¿verdad? Fue Dios que unió al primer hombre y a la primera mujer. Allá cuando dice que el Señor dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? Lo hizo con un propósito de formar una familia. Fue cuando pues hizo a Adán. Pero él vio que Adán necesitaba a alguien, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice allá en Génesis 2, 21 al 24, que Dios puso sueño en Adán. Y cuando Adán pues estuvo dormido, la palabra de Dios dice que de la costilla de Adán, ¿verdad?, sacó una. Y de allí formó, ¿verdad?, una mujer. Y cuando Adán despertó, vio a su lado una mujer y dijo, hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta se llamará varón. Qué lindo, hermano. Yo no sé cómo se sintió, ¿verdad?, en ese momento Adán, porque estaba solo, ¿verdad? Y qué bonito. Aleluya. Todo hombre que está solo y luego cuando viene, ¿verdad?, la pareja, la esposa, se siente feliz. Yo creo que así se sintió Adán, muy feliz de ver a aquella mujer varona. Por eso dijo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Bendito el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aprobó la unión de un matrimonio cuando asistió a la boda de Canaán. Allí pues podemos ver en Juan 2, del 1 al 11, que ahí fue cuando él pues fue invitado a la boda de Canaán. Y luego pues que estuvo allí en la boda de Canaán, hizo el primer milagro. El milagro de convertir el agua en vino. Cuando yo estaba pues estudiando esto, dije yo, caramba, desde que estaba Cristo, hacían buenas fiestas para la boda y tomaban vino. Porque el Señor Jesucristo hizo el vino. Porque cuando llegó, ¿verdad?, María y le dijo que ya se había terminado el vino. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo hizo mejor. Si se emborracharon, la Biblia no lo dice. Pero sí tomaron buen vino, ¿verdad?, para ponerle sabor a la boda, ¿verdad? El regocijo, me imagino yo, de esa boda fue increíble, porque ahí estaba el Señor Jesucristo. Y no hay de dudarlo, hermanos, que siempre que se hace una boda bajo la voluntad de Dios, ahí está Cristo, ¿verdad? Y todo marcha bien, todo se ve bonito. ¿Por qué? Porque el principal, el invitado de honor es Cristo a la vida de los contrayentes. Y así fue esa vez. Ahí estaba Cristo, el invitado de honor, para darle sabor y darle una felicidad a esa boda que se estaba haciendo en Canaán de Galilea. Bendito el Señor. Así que, hermanos, el matrimonio es el núcleo de donde surge la familia. Mire, por ahí empieza, ¿verdad? Por el matrimonio, ahí empieza la familia, ¿verdad? Que es el núcleo más importante de la sociedad. Imagínense si no fuera así. Así que yo creo, hermanos, que si es más importante el matrimonio cuando se une para formar una familia y para ser de importancia en la sociedad, es porque Cristo va, ¿verdad?, dirigiendo a ese matrimonio, a esa familia. Ninguna sociedad, hermano, ninguna institución puede alcanzar la capacidad de lo que alcanza un matrimonio. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene un matrimonio es mucho más, porque es divina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios permite y lo hacemos bajo su voluntad, entonces eso tiene capacidad y tiene peso delante del Señor. Bendito el Señor. Así que, hermanos, me gozo porque sabemos que si
angustiado, ¿verdad? Hombre con hombre y mujer con mujer. Ay, santo. Y eso no es para formar familia, porque eso está fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, y Cristo también lo desecha. Nosotros desechamos eso. ¿Por qué? Porque no está bajo las reglas de Dios, no está bajo los mandamientos de Dios. Bendito el Señor. Así que todo esto, hermanos, surge a causa del pecado, porque el hombre no quiere entender la voluntad de Dios, el plan de Dios para su vida. Y en este mundo que está tan revuelto, decía el pastor el martes, que ya estamos como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Tremendo, ¿eh? Pero qué lindo cuando nosotros como cristianos hemos entendido el valor del matrimonio, ¿verdad? El valor de tener una familia cristiana y el valor que le damos a la iglesia también. Bendito el Señor. Así que un buen matrimonio, de un buen matrimonio, salen buenos hijos. Y eso es así, hermanos. Yo puedo ver cuántos hermanos testifican, ¿verdad?, de cómo son bendecidos con sus hijos. Pero depende de cuánto usted le esté enseñando la palabra de Dios para que sean buenos hijos. Cuánto usted está ocupando de tiempo para enseñarles a orar también desde chiquititos, ¿verdad? Porque es así como los hijos van creciendo en el conocimiento de la palabra y también en el temor de Dios. Bendito el Señor. Así que, hermanos, cuando se crece en un matrimonio, buenos hijos son útiles a la iglesia, a la obra de Dios y también a la sociedad, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos hubo un presidente o dos, no recuerdo si muy bien, que eran cristianos, ¿verdad? A los principios, cuando hicieron las leyes de acá de Estados Unidos, las hicieron guiados por la palabra de Dios. Pero a medida que el pecado, ¿verdad?, ha venido avanzando, todo eso se ha ido quitando. ¿Por qué? Porque las familias han dejado de buscar a Dios, han dejado de enseñar la palabra de Dios. Y por eso es que ahora el pecado abundó y alcanzó hasta llegar, ¿verdad?, hasta esta gente que se ha ido, ¿verdad?, para el otro lado. Bendito el Señor. Tenemos buenos ejemplos, hermanos, en la palabra de Dios. El ejemplo de padres que enseñaron bien a sus hijos. Tenemos los padres de Juan el Bautista, ¿verdad? Padres ejemplares, Zacarías y Elizabeth. Qué lindo, ¿verdad? Desde aquel tiempo venían ya estas familias preparando a sus hijos para algo bueno. Yo no sé si usted está pensando, ¿verdad?, si está ya preparando a sus hijos. Como dice el pastor, él los declara, ¿verdad?, misioneros, pastores, maestros, también parte del grupo de música. Yo no sé si en usted también está eso, ¿verdad?, que yo quiero que mi hijo sea esto, pero que si el Señor así, ¿verdad?, lo permite. Porque muchas veces nosotros decimos, yo quiero que mi hijo sea un abogado, y tal vez no es eso lo que él trae. Me cuenta mi hija que cuenta un pastor, de los pastores del Instituto Bíblico donde ella va, que él empezó a preparar a su hijo en la universidad, porque él quería que fuera un abogado. Y bien, le dijo, él quizás no voy a ser un abogado, pero voy a ir a la universidad, porque me quiero preparar. Pero al nomás que terminó sus estudios, llegó con su título, le dijo, papá, aquí está lo que usted quería, se lo entrego. Pero esto no es mi profesión. Mi profesión es la obra de Dios. Así que mañana yo salgo de misionero y voy para Guatemala. ¡Santo! Imagínense, hermanos, es verdad, nosotros como padres deseamos buenas cosas para los hijos y en especial que se preparen en lo secular, porque es bien importante, pero también es importante, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios. Y dice aquí que Zacarías era un sacerdote, un hombre, ¿verdad?, que estaba
siempre ambos con Elizabeth estaban al pie, ¿verdad?, de lo que era la palabra de Dios, temerosos, que guardaban sus mandamientos y también guardaban las ordenanzas. Qué bonito, hermano, porque sabemos de que desde entonces ese matrimonio, hermano, nació para crecer un hijo tan importante, a Juan el Bautista, ¿verdad?, el gran precursor del Mesías. Eso lo podemos ver, ¿verdad?, en Lucas capítulo 1, del versículo 5 al 6, hermano. Por favor, búsquemelo. Amén. Aleluya. Sí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Imagínense, ambos eran justos, ¿verdad?, y temerosos de Dios. Y como dice, que andaban en los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Hermanos, qué lindo, ¿verdad? Porque sabemos que desde allí vemos padres ejemplares, matrimonios ejemplares, aleluya. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo consideró que era necesario hablar acerca del matrimonio y la importancia que tenía el hogar. Desde que Pablo pues empezó a ver todo esto, él consideró que no solo para aquellos tiempos, sino para hoy en día, ¿verdad?, que es bien importante el simbolismo que tiene la unión de Cristo con la iglesia. ¿Por qué? Porque los matrimonios y la familia se forman, ¿verdad?, para las iglesias locales. Que cada familia que venimos acá, ¿verdad?, componemos la iglesia de Cristo, componemos el cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo. Entonces, por eso es que consideró Pablo el matrimonio importante, porque en un sentido espiritual, hermanos, nosotros también, ¿verdad?, somos la esposa de Cristo. Aleluya, bendito el Señor. Vamos aquí hoy, hermanos, a iniciar, pues esto es solamente la introducción. No sé si me voy a llevar cuánto tiempo para todo, pero Dios me ayude. Y dice, ¿cómo debe ser el trato entre los esposos? Todos estamos sujetos a alguien, ¿verdad? Todos. Bendito el Señor. Así que el sometimiento no debe de ser tomado como servilismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos, ¿verdad?, aprovecharnos del uno al otro como un criado. Ni el hombre puede aprovecharse de la mujer para que pueda hacerlo todo como una criada, ni tampoco la mujer puede, ¿verdad?, aprovecharse del hombre para ponerlo a hacer todo. ¿Por qué? Porque esto no va con la palabra de Dios, sino que debe de ser pues de mutuo consentimiento y hacerlo balanceado, balanceado, hermanos, porque si baja un poquito, ¿verdad?, uno al otro, entonces va a haber problemas. Y la palabra de Dios dice que nosotros como la iglesia de Cristo debemos cada día de ser lo mejor. ¿Y de dónde es que nacen las iglesias? En los hogares, hermanos, en los matrimonios. Por ahí viene, ¿verdad? Por ahí nacen las iglesias. Así que los que ejercen autoridad no deben de abusar de ella. El sometimiento del que habla Pablo, tanto en Efesios como en Colosenses, es de un orden establecido por Dios en las relaciones humanas y en el bienestar del matrimonio. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que esto va de acuerdo, ¿verdad?, en la palabra de Dios. ¿De dónde? Pues sacaron, como digo, las leyes de
con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque él consideró que si no había un orden dentro de las iglesias o dentro de los hogares, dentro de los matrimonios, entonces iba a ser difícil que como iglesia marchemos unidos. Sabemos que tenemos que estar unidos como un cuerpo de Cristo. También el esposo con la esposa, unidos, ¿verdad? Como un matrimonio, como lo que Dios, ¿verdad?, unió para vivir en una vida feliz, en una vida agradable al Señor. Así que sometimiento significa que hay un orden para las cosas que marchen bien, ¿verdad? Porque si no hay sometimiento, hermanos, entonces las cosas no van a marchar bien. Nadie puede, ¿verdad?, decir, pues, yo voy a hacer esto y ahí vemos lo que quieras hacer. No. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Hacer las cosas como al Señor le agrada. ¿Por qué? Porque entonces, pues poco a poco, ¿verdad? Todo se va distanciando. Y qué bonito, hermano, porque el matrimonio debe de marchar en comunión y en unidad. No considerándose, dice, superiores o inferiores, porque entonces hay problemas. Tiene que haber, como dije, un balance. Ni el esposo tiene que considerarse superior, mucho menos la esposa. Porque al principio dice la Biblia, someteos unos a otros, ¿verdad? ¿En qué? En el temor de Dios. Pero muchas veces cuesta someterse, ¿verdad? Ay, siempre quiero resaltar la mujer vieja, el hombre viejo. Y por mucho que digan, es que yo me enojé y por eso saltó la mujer vieja o saltó el hombre viejo. Pero decía un pastor, cuando usted esté muy demasiado enojado y calcula que va a hacer destrozos en su hogar, vaya a la cocina, busque un vaso, llénelo de agua y llénese su boca de agua y ahí téngala hasta que le pase el enojo. Ay, santo. Y yo creo que es buena idea, ¿verdad? Agarrar un vaso de agua y tener ahí el agua hasta que se nos pasa, ¿verdad?, el enojo. ¿Por qué? Para no pecar, hermanos, para no traer problemas y fricciones entre el matrimonio. Eso así es, porque muchas veces pensamos que con hablar y hablar y hablar y decir, nos desahogamos y ya está. Pero ¿qué pasa? Hay daños, quedan cosas ¿verdad?, en cada uno. Pero si usted mejor cierra su boquita, no hay problema. Al rato va a llegar el esposo y le va a decir, te quiero, te amo. Y luego nosotros también como esposa, perdóname si te ofendí o te hice algo, pero no abrió su boca, no abrimos la boca, ¿verdad?, para no meternos en problemas. Así que, como dije, Cristo está sujeto al Padre. Imagínense, Cristo está sujeto al Padre. Desde ahí empieza ese gran ejemplo. Bendito el Señor. La iglesia está sujeta a Cristo. Amén. Bien poquitos. La iglesia está sujeta a Cristo. Amén. Amén. El esposo está sujeto a Cristo. La esposa está sujeta al esposo. Amén. Aleluya. Los hijos están sujetos a los padres. Así es. No están aquí los muchachos un poquito, ¿verdad? Pero están sujetos. Los alumnos están sujetos al maestro. Amén. Los ciudadanos están sujetos a los gobernantes. Amén. También los siervos están sujetos a los amos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al trabajo, ahí tenemos jefes. Ahí estamos sujetos a lo que ellos dicen, a las reglas que ellos tienen. Y en el hogar también debe haber reglas, hermanos. Porque nadie debe de vivir a la deriva, ¿verdad? Como entra y sale, como
Tiene que haber reglas, tanto para el matrimonio como también para los hijos, porque de esa manera es que se marcha bien. Y ¿sabe qué, hermanos? Toda la naturaleza está sujeta a las leyes inquebrantables de Dios. Imagínense, hasta la naturaleza está sujeta, ¿verdad?, al que hizo lo que es la naturaleza. Imagínense, hay 4 estaciones en este país y las 4 estaciones nosotros las podemos ver porque la naturaleza está, ¿verdad?, bajo control de nuestro Dios. Si la naturaleza, hermana, que no piensa, que no oye, que no habla, está sujeta, cuanto más nosotros, ¿verdad? Algo que yo estaba meditando, imagínense cómo ellos, ¿verdad? Los árboles cambian cada año, los colores de las hojas, primero de un color, después de otro, después que las botan y luego se quedan sin hojas, pero al siguiente verano vuelven otra vez, porque eso es lo único que yo puedo ver en el poder de Dios. Y cuanto más nosotros como iglesia tenemos que estar sujetos a Cristo. Bendito el Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Bendito el Señor. Ahora vamos a ver la relación de esposo a esposa. Sí, y yo no sé por qué tanto habla esta lección solamente de esto. Yo creo que es bien importante, hermanos, porque esto tiene relación con Cristo. Leímos en Efesios desde el 22 al 24 y nos dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El 24 dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en un poquito, en todo,